bienvenidos a Posta. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Muy buenas noches, bien, bien. ¿A cuánto viniste en velocidad? ¿Respetando Sí, ahora la siempre. máxima o no? Como siempre. Como, no sé cómo siempre. No, sé No, cómo- no, conduzco siempre. Una sola vez me comí una multa, pero fue mala mía, porque viste que en la ruta 19, cuando vos venís de cruzar el peaje, deja de ser autopista Sí. para ser autovía. Y yo tenía seteada la velocidad crucero y no me di cuenta de bajarla, y a los 2 kilómetros después de la estación de peaje que está antes de Montecristo, estaban con el radar, me pararon. Bien. Bueno, yo le digo, pero tengo el crucero. No, me dice, A pero mí acá me no es en tu vida. resulta Pero muy- en la ciudad, Sí. no, porque aparte no se estaba controlando. Pero sí te puedo decir que, y tengo datos para demostrar que, es más, hasta le voy a dar a los televidentes de Posta, a nuestros seguidores fieles en redes, Sí. que le estamos rompiendo videos de 500.000 reproducciones, una locura. 500.000 reproducciones, claro. 500.000 reproducciones. Ah, no, porque dice 500 o 1000. No, 500.000 reproducciones. Ah. Una locura de estas últimas semanas lo que hemos producido en Bueno, pero redes. escúchame. Pero bueno, tengo hasta inclusive la clave para evitar que te me multen. Vos sabés que está buena eso, la clave, porque yo quise hacer eso y el otro me dijo, no puede hacer un clickbait con la gente. Le digo, no, pero hay una clave que es bárbara. Sí, no te falla. Es bárbaro, no le falla, no le erra, ¿eh? No le Bueno, erra. ojalá que sea la misma Sí. que digo. Me resulta muy complicado conducir a 40 en las calles y a 60 en la mayoría de las avenidas. Es más, por la costanera venía hablando con Fede a ver si existe alguna aplicación o algo que yo quería hacer el mismo viaje, más o menos en la misma hora, en auto, yendo a 74 o a 70, como lo multaron al legislador Gregorio Rodríguez Maqueda. No, Rodríguez no. Hernández Maqueda. Gregorio Maqueda. Hernández Maqueda, que lo multaron a 74 kilómetros, quería hacer el recorrido desde el puente del Trabajo, ponerle hasta el puente Mestre, uno a 74, volver, dar la vuelta y hacerlo a 60. A Es ver, mínimo. ¿cuánto me ahorro en No, tiempo? eso está estudiado. Es mínimo el porcentaje. Es más, hablando en serio, hay toda una movida a nivel mundial, y tengo datos también de Córdoba. Si querés lo podés tirar, No, Fede. vamos estos son los- repasándolo ahora. ¿Lo podemos Lo podemos pasar, ahora? si podés, Fede, los ponemos en Dale. el video wall. Mira, hay toda una movida a nivel mundial, vos decías, la máxima en ciudad, en las Sí, avenidas, sí. es 60 kilómetros por hora, Sí. la mínima es 40. Hay toda una movida a nivel mundial a bajarlo aún más, ¿Más? que sea 50 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora. Muy ¿Por lento, qué? Muy lento. No, ¿por qué? Porque la diferencia es sobre todo esos 10 kilómetros de 60 a 50 implica disminuir el riesgo de muerte en caso de siniestro vial. Bien, Y a ver, se disminuye más. Lo que te quería mostrar es lo siguiente. ¿Por qué Córdoba empezó a medir esto? Esto no es una cuestión nueva. No es un recaudatorio. trabajo que se viene haciendo ya hace 3 años, Sí. junto con la Fundación Bloomberg, la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial, que fue un programa para el cual se postuló la municipalidad y empezaron a hacer trabajos de medición sobre los riesgos viales en la ciudad de Córdoba. Bien. ¿Y qué fueron detectando esta situación? Que en distintas mediciones que se hicieron desde el 2022 hasta la fecha, se fue detectando que el 54% de los conductores excede los límites de velocidad en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué lo excede? ¿Por desconocimiento? Porque les gusta ir Porque rápido. maneja rápido. Somos ya fanáticos vamos, del rally. ya vamos a ir a cuestiones que tienen que ver con formativa. Esa cifra inclusive va creciendo, creció un 13%, esta es la medición de 2024, había crecido un 13% respecto de 2023. Esto es una medición que hizo la Universidad Johns Hopkins con la BIRS, que es la iniciativa de Bloomberg para la seguridad vial. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó? Se cortó. Rompiste la Se pantalla. cayó el video wall. Ahí mientras lo recuperamos. Entonces, esas mediciones van dando esa cuestión. ¿Quiénes son los que más exceden? Las camionetas SUV. El 61% de las camionetas SUV que fueron medidas excedían los límites de La Tracker, velocidad. la No, Ranger. SUV, no. Las SUV, la Explorer, la EcoSport, como la que tenés vos, la Ranger. Jeep, la Duster, La Renegade. todas esas camionetitas tipo SUV, que son se le llama la camioneta Grupo 4, Sí, pero no es sí, así, pero venden son las eso, que ¿no? más exceden. Sí. ¿Qué sigue? Mira, los taxistas y los Los ómnibus colectivos. son los que más exceden. Y además tenés que el 49% son motociclistas. Y atento con esto. ¿Por qué? Porque
es la ciudad que, junto con Buenos Aires, que de las otras ciudades que mide Bloomberg, que más exceden el tránsito. Pero esto tiene una correlación con la muerte. En Córdoba, vamos a la siguiente, en los últimos años murieron 311 personas en siniestros viales. ¿Sabes cuál es la avenida donde más muertos hay? ¿En Córdoba? Sí, ¿Colón? Circunvalación. Circunvalación. Circunvalación es la avenida. ¿Y qué tiene la circunvalación? No la contaba como avenida ¿Qué de la ciudad. tiene? Es una autopista sí, urbana. señor. ¿Qué tiene la circunvalación como dato distintivo del resto de las avenidas? La máxima. La velocidad. Es 110, inclusive se excede. ¿Cuáles son las otras avenidas que suelen tener, que le siguen en cantidad de siniestros viales, muertos en siniestros viales? Avenida Sabatini, Bien. Avenida Colón, Juan B. Justo y Alem. Son todos los ingresos. Y donde se levanta más velocidad. Mirá. Entonces, estas 311 personas equivale a 78 muertos por año, es decir, un muerto cada 5 días. 311 personas de muertes totalmente evitables, ¿no? Vamos a la siguiente. Y sí, un siniestro vial, sí. Exactamente. En 2024, el año pasó, 72 personas. 57 de esas 77, 57 eran usuarios vulnerables, es decir, gente que no iba en auto. Se considera el usuario vulnerable de la vía pública gente que no va en auto, porque el auto es el vehículo de mayor parte, obviamente el camión y el colectivo también. De esos 72, 36, la mitad eran motociclistas. Y si vos desglosás eso, la mayoría eran personas jóvenes de entre 20 y 30 años. ¿Y pero la imprudencia de la motocicleta? Exceso de velocidad. Exceso de velocidad. En todos los siniestros viales está involucrado el exceso de velocidad. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, no había mediciones sistemáticas desde la época de Martí. La última vez donde hubo una medición sistemática, que es decir que había por un tiempo prolongado mediciones y sanciones, fue en la época de Rubén Américo Martí, década del 90. ¿Te acordás que había un puesto fijo? No sé si vos en esa época vivías en Córdoba. Por ejemplo, en la zona sur, en la Richeri. Había, en algunos lugares de la ciudad inclusive había radares fijos. Y después eran comunes los controles de exceso de velocidad en Sabatini y en las avenidas. Bueno, no es una cuestión recaudatoria. En Córdoba se excede la velocidad. El exceso de velocidad es el mayor causal de siniestros viales. Bien. Y los siniestros viales causan muerte. Bueno, ahora vos tenés que decirle, antes que vayamos a la nota que sigue, es cuál es el secreto para evitar ser multado en la ciudad de Córdoba. Ir más despacio. ¿Cómo? Ir más despacio. No hace falta que vayas. ¿Sabés cuál es la diferencia que ganás en ir, por ejemplo, hablábamos recién de 60 a 50? ¿Cuánto es lo que ganas en tiempo? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Entonces, vos tenés una sensación de que ganás más tiempo, Más pero tiempo, no. son en 2 definitiva minutos. tenés ganando Son 2 minutos. Mirá. Digo, la velocidad, el exceso de velocidad mata. Pero no lo estoy diciendo por una cuestión. Entonces, no es una cuestión recaudatoria. Y si vos no querés que te saquen la plata, anda más despacio. Me causan gracia, y con esto cierro. Muchos de los comentarios insultando en todos los medios, insultando el tema de que, quieren esto porque quieren más recaudación, dice, Hay que pagar las el calles aumento a los por el aumento de los municipales, y aparte quieren esto para más recaudación, y aparte las calles están llenas de baches. A ver, si las calles están llenas de baches no deberías andar tan rápido, o no podrías andar tan rápido. Entonces son medios contradictorios los argumentos. La cuestión es esa. Hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad vial y hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a las normas de tránsito que no son antojadizas. Por estas cuestiones muere gente. Nos metemos en el ámbito nacional porque el fin de semana el presidente Javier Milei vetó, hoy oficialmente, pero fue una decisión tomada el fin de semana, Javier Milei vetó las leyes que aumentaban las jubilaciones y además impedía la implementación de la emergencia en cuestión de discapacidad. Emergencia que iba a permitir, por ejemplo, a los profesionales rediscutir mejores condiciones laborales, iba a obligar a ponerse al día a muchos prestadores. Tengo si querés una placa Tenés que una sintetiza. placa, pero, Si querés vamos Fede con la placa. Porque me gustaría, porque tenemos una invitada Tenemos una muy invitada, pero importante, ¿no? esto sirve como introducción y ya la vamos a presentar a la invitada porque también tenemos un video. Muchos para... festejaban esto, inexplicablemente. Festejan, sí. Y inclusive, ahí me queda una duda, viste que el fin de semana estuvo Milei en Neura. Sí. Y viste que en un momento se viernes, ausenta a me firmar parece. un decreto, no sé si Sí. habrá sido esto, porque lo hizo muy jocosamente. Discapacidad en crisis. 2023, el aumento de los prestadores fue del 93% y la inflación fue del 214%, o sea, el aumento que tuvieron fue menos de la mitad de la inflación en 2023. Y en 2024, el aumento fue del 99% de las prestaciones contra el 117% de inflación. Volvieron a perder y este año
no hubo aumento todavía. Este es el marco en el cual se buscaba sancionar esta ley. ¿Qué es lo que establecía? Vamos a la siguiente, Fede. El veto. La regularización de los pagos, porque el problema además es que se paga a 60, 90 días, o sea, encima que te pagan, te pagan mal. Sí. Declaraba de interés público no todo, y garantizaba fondos. No todos pagan 90 días, pero sí, muchos. Sí, pero la mayoría sí. No. Transparencia, informar la ejecución, porque bueno, se escudan en que hay pensiones truchas, etcétera. Vamos a la siguiente. Compensaciones, que era estos aumentos de emergencia a los prestadores, que el impacto fiscal estaba entre el 0,2 y el 0,4 del PBI. No era, digamos, a ver, si vos decidiste bajar retenciones el otro día, quiere decir que espalda tenías para sostener esto. Reforma en el certificado único de discapacidad, el fortalecimiento institucional y establecer talleres y centros de día para personas con discapacidad. Hoy se viralizó un video, no sé si lo tenés ahí, Fede, a mano, porque nos sirve como introducción, porque fue una de las repercusiones de lo que se conoció. Se vio, no sé, Fede, ¿lo tenés al video? Decime. A los que dicen que las personas con discapacidad somos una carga, yo les digo que somos ciudadanos y ciudadanas con derechos. Soy Gianna, militante por los derechos de las personas con discapacidad. Y vengo a decir algo que debería ser obvio. La ley de emergencia en discapacidad no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Esta ley no representa un gasto extra para el Estado, solo exige que se cumplan los derechos que ya están reconocidos. Decir que defender nuestros derechos afecta a la economía es una forma elegante de justificar el abandono. El problema no es esta ley, el problema es la falta de acceso y el ajuste. A los que dicen que las personas con discapacidad somos una carga, yo les digo que somos ciudadanos y ciudadanas con derechos. Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal. Córdoba defiende la ley de emergencia en discapacidad. Leonardo es estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, está en cuarto año de Ciencia Política. Mirá. Es una estudiante destacada y la tenemos en línea para ampliar un poco esto que comentaba. Gianna, ¿cómo estás? Voy a correr un poco el plano, ahí está. ¿Nos escuchás bien? Sí, yo les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien. Y gracias por atender. La verdad fue ubicarla, pobre, le hice un cerco de personas conocidas hasta que me pudo atender. Así que bueno, te agradezco el tiempo y sé que tuviste una jornada larga, así que voy al hueso. A ver, de esto que contás en este video, contalo en primera persona. ¿Qué significa este ajuste y cómo lo venís viviendo en estos años? Bueno, en particular, este ajuste significa un gran retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad y esto se traduce de manera muy concreta en nuestras vidas. Día a día nuestra calidad de vida está puesta en juego por la falta de acceso a los apoyos que necesitamos para desarrollarnos en igualdad de condiciones en nuestra sociedad. En una multiplicidad de aspectos. Hay personas que se están quedando sin sus terapias. Por eso, pero quiero ir, me encanta todo eso, pero quiero llevarlo bien, humanizarlo, ya que te tenemos acá y te podemos aprovechar para ver exactamente a vos, que te quedaste sin algún tipo de atención, tus profesionales que te atienden ya dejaron de hacerlo como lo venían haciendo, o te piden algún pago extra como para completar lo que no le pagan los prestadores de salud. ¿Cómo te está afectando a vos particularmente? Mira, bueno, algo que hablaba con Diego antes es que yo tengo la suerte de ser una persona que se encuentra hoy en día en una posición sumamente privilegiada, porque la vulneración de todos estos elementos que vos mencionabas, en mi caso, en comparación a la realidad que viven otras personas con discapacidad, no es tan crítica, pero sí es algo muy frecuente que, por ejemplo, las personas que me asisten no sepan si van a poder continuar con su trabajo porque no les resulta rentable lo que ganan por la cantidad de horas que le dedican a su empleo. También sucede que los transportes empiezan a hacer paros o a de repente no darle continuidad a los servicios por
las situaciones que atraviesan en materia de los cobros, y en mi mismo centro de rehabilitación yo sé que hay otros pacientes a los cuales sus obras sociales ya les han reducido la cantidad de horas que tienen por semana. Mis terapeutas no llegan a fin de mes, tienen que hacer malabares para poder sostenerse después de haber estudiado años y de haberse realmente entregado a un montón de pacientes con muchísimo amor y muchísima dedicación. Es algo sumamente angustiante la situación que se vive, independientemente de que quizás yo hoy en este momento tenga los recursos para sortear con esta situación, no es menor la incertidumbre y la ansiedad que genera levantarse un día y no saber si mis derechos están o estarán siendo vulnerados de alguna Xiana, manera. perdón, porque en el video vos decís eso. ¿Por qué tenés que salir a aclarar que sos una persona con derechos? ¿Por qué sentís eso? Digo, ¿por qué tenés que dar ese mensaje en este momento? Porque me parece que hay un discurso que intenta traducir todo o llevar todo a las cifras, ¿no? Al número. Que incluso, bueno, desde la campaña que hemos realizado, hacemos énfasis en esta cuestión de que no es un gasto, entre comillas, significativo. Pero a mí me parece importante esto de aclarar que soy una ciudadana con derechos, porque implica correr la mirada de ahí. Yo hoy no quiero hablar de cifras, no es algo que me interese, me parece que la inversión en materia de discapacidad es fundamental, pero sobre todo me parece importantísimo destacar que es algo que hemos reconocido como sociedad argentina, un derecho que está garantizado, que tiene garantía constitucional, digamos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades Internacional, y es necesario que eso se reconozca. Y se Ana, reconoce, te hago una sí. consulta. Dentro de los tuyos o de tu gente, ¿votaron a Milei? ¿Piensan votar a partidos libertarios en las próximas elecciones? De los tuyos y de mi gente es muy amplio, la verdad. Bueno, tu familia, ¿qué sé, vos, a mí, cuando No, vos decís si los tuyos, yo me imagino mi casa, mis viejos, a lo sumo por ahí mis suegros. por suerte no. Este, la verdad que es algo que en mi círculo cercano, digamos, está muy claro en relación a que este tipo de gobiernos neoliberales no son gobiernos que favorezcan las conquistas de derechos que hemos estado haciendo desde los movimientos Y vos que sociales. tenés tan claro y lo explicás tan bien, cuando te dicen, che, disculpame, mirá, Diana, vamos por lo más importante, nosotros estamos votando, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente porque queremos que la inflación siga bajando, como ves que Bueno, está a ver, bajando. lo dijo una diputada, no sé si viste la entrevista esa, la diputada libertaria que trabajó en discapacidad. Dijo, bueno, es el veto que más me cuesta, y le pregunta en el programa de Rebord, en el streaming de Rebord, y el Rebord le dice, che, ¿por qué la vas a acompañar el veto? Y bueno, dice, yo respaldo las políticas del presidente, aún en contra de tus propias convicciones. Las personas que te dicen eso, vos, ¿qué tratás cómo le demostrás que por ahí no es el camino correcto o que por ahí para tu perspectiva están equivocados? Y la verdad que un poco lo que intento es trasladarlo a estas implicancias cotidianas. O sea, para mí es fundamental decir que este reclamo no es un reclamo puramente sectorial. O sea, no estamos hablando solamente de los derechos de las personas con discapacidad ni de los prestadores, estamos hablando de una sociedad. Eh, Creo que es importante pensar que los derechos que hoy estamos defendiendo no son los derechos de las personas con discapacidad, sino que son los derechos de todos. Entonces, un poco creo que lo que intento hacer cuando pienso en esas discusiones
tiene que ver con eso, con pensar que no somos un número y pensar que no son solo mis derechos como persona con discapacidad, sino que también es pensar qué tipo de sociedades queremos. No queremos una sociedad, o yo quiero creer que todavía no queremos una sociedad que naturalice la crueldad y que permita que las personas con discapacidad, que los jubilados, que las demás personas que se encuentran vulneradas sean entregadas al abandono. Jana, en ese sentido, porque vos también, y quiero profundizar ahí, vos dijiste recién, bueno, estoy en una situación privilegiada. Por ahí está bueno, yo lo hablo porque sabes que lo conozco el tema, cuestiones familiares. Contar esto, ¿no? Porque vos tuviste, porque era también un discurso que apareció cuando Luis Juez, hablaba de por qué votó a favor de esta ley que había sancionado, o que sabía que iba a vetar su amigo Milei. Y Luis Juez tiene una hija con parálisis cerebral, milagro, lo ha contado, lo ha dicho un montón de veces, de hecho le trajo problemas inclusive dentro del propio universo libertario. Y él decía, bueno, esta cuestión, o sea, mi hija tiene, porque ya tiene armado toda una cuestión de que no le falte nada, pero es mirar solamente el ojal que le toca a uno. Y en esto, el sistema de discapacidad lo que por ahí ofrece es una base que es igualitaria. Y no es una cuestión de discurso, de toda esa, no, es posta. O sea, una persona que por ahí no tendría, o que si no tuviera ese apoyo, vos imaginate que muchas de las discapacidades, Juan, afectan a personas que tienen problemas de pobreza congénita, digamos, o que vienen digamos, la noción de discapacidad con pobreza, con algunas discapacidades están muy relacionadas por cuestiones de que no se hacen seguimientos por ahí de embarazos o cuestiones de mala nutrición que van afectando a cuestiones cognitivas. Digo, si a eso le sacás los apoyos, estás condenando a gente que quede literalmente en el olvido. Digo, corregime, Sandra, si estoy errando o no al diagnóstico. Vas bien, vas bien. Pero digo, pasa por ahí, digo, entender que es la cuestión básica para que esas personas puedan tener un mínimo calidad de vida. Sí, bueno, tiene que ver con eso. Nosotros cuando hablamos de discapacidad, no pensamos la discapacidad solamente atada a una condición física particular, sino que la pensamos en relación a esa persona desarrollándose en su entorno. Y esto es todos estos elementos que vos mencionabas. Una persona que no tiene acceso a los apoyos que necesita, a las terapias que necesita, es una persona que está aún más excluida de la sociedad. Y con esto que vos traías también, o que traían recién, de el decir que soy una persona privilegiada, aclarar que, bueno, primero que mis condiciones no son las mismas que la de Juez, pero en ese sentido también creo que es importante destacar que es algo que nos atraviesa a todo el colectivo. O sea, a mí hoy te puedo decir eso, pero mañana no sé, mañana capaz que me quedo sin alguna de las prestaciones que necesito, entonces es un reclamo que también me atraviesa, por supuesto. Así que, bueno, nada, eso. En principio, hablar sobre eso, hay Jana, personas si tuvieras la chance, digo, con esto para ir cerrando, digo, si tuvieras la chance de tener enfrente a quienes toman las decisiones, a Milei, y decir, che, ¿qué le dirías si te dieran 3 minutos de una audiencia con el presidente sobre este tema? En principio, le diría eso que digo en un momento en el video, que el colectivo de personas con discapacidad, las personas con discapacidad no somos una carga, somos personas que tenemos una identidad, que construimos incluso una identidad política sobre nuestras discapacidades, decirles que no somos solo un número, y que creo que tiene que ver con reconocer lo humano dentro de nuestras sociedades, que es importante por eso, digamos, que dejen de justificar la crueldad con lo fiscal, me parece fundamental. Bien, muy Creo bien. que eso. Jana, gracias.
A ustedes. Un ¿Cuál les placer. pasa? Gracias. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cambiamos de tema? Sí. Vamos con Sebastián ahora. Sebastián Cao, para explicar un poco, que nos ayude a entender qué está pasando. No Vos tenés no datos. vamos a pedirle esto No, tampoco. pero vos tenés datos. Sí, para- no sé si para después tirar. lo tenemos también a Romero. Después está Romero, pero digo, me parece que como podemos contexto introducir un poquito. interesante. Vamos a repasar un poquito la economía, a ver cómo está la economía, que está todo atado con alambre a la cuestión fiscal de todo este modelo y sobre todo pensando en octubre. Son datos clave esto. Esto lo presentó de esta manera Focus Market. Hizo un análisis de los precios, cómo aumentó más mes a mes, pero quería traerte qué aumentó más de año a año. O sea, julio a julio. Julio 2025, julio 2024. Mirá, las hamburguesas aumentaron un 62%, el chocolate un 55%, el café un 50%, el aceite casi un 51%, los huevos 50%, los nuggets son todos, la mayoría de acá podemos tener productos. Son que elaborados, salvo son los elaborados. La mayonesa casi un 48%, el fernet un 41%, y las salsas ya listas un 38%. O sea que podremos tener parte de la industria alimenticia acá que ha sido la que más aumentó, fue acompañando un poquito la inflación, excepto algunos ítems como los que está más vinculado de este lado que han aumentado un poquito más. Seguimos, Fede. Mira, esto lo presentó hoy el Centro de Estadísticas de los Un almaceneros. número interesante este. 1,5 la inflación que le dio, 1,8 le había dado el mes pasado. Acá está más o menos pintada la curva para que ustedes la reflejen. La inflación acumulada de este año es un 17%, es un gran número. A principio de año vos me decías, si íbamos a estar en julio, agosto con 17% de inflación, yo cerraba con los ojos cerrados. Vamos, según lo que esto marca, podremos estar llegando, qué sé yo, en un 20 y pico, casi 30 hasta fin de año, y la inflación interanual de un 37% de los últimos 12 meses. Seguimos un poquito, Fede, que ahora esto es fundamental para el gobierno porque son expectativas, y así lo marcan los almaceneros. Calidad de vida versus hace un año. Mira, ¿cómo está tu calidad de vida? El 50% dice que no cambió, que está igual. Pero solamente un 14% dice que mejoró, El 32% dice empeoró. empeoró. Pero muy poquito dijeron que mejoró. Y acá, ¿cuáles son las expectativas para fin adelante. de año? Mirá, el igual es muy Casi un complicado. 80%. Casi un 80%. Es muy complicado porque el igual, ¿qué significa? Puede Igual ser de igual. mal, igual de bien, igual de peor, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a ver cómo logra traducir ese igual en positivo el gobierno y no en Y algo hay que ver, negativo. digamos, todas estas turbulencias de estos días, qué es lo que impacta en eso. Sebastián Cao, ¿cómo estás? Bienvenido a Posta. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias Bueno, nuevamente, porque tenés una capacidad de explicar las cosas que está piola. Por eso te solemos convocar frecuentemente. Sebastián, a ver, ¿qué está pasando como para que entendamos? Porque te hablan de, bueno, ¿cómo es los economistas que tienen tecnicismos? Bueno, se desarmaron las LEFI, ¿eran? Las LEFI de los Se bancos. desarmaron las sí. LEFI, por eso Las se fue posiciones, sí. se fueron al dólar. Pero también hay mucho ruido preelectoral con las alianzas. Pues, si pará, que Pero si me todavía no mezclaste un estamos, digo, quilombo. pero ¿qué eran las LEFI? Yo me acuerdo, todavía estábamos con las LELIX. Las eran. LELIX, las LELIX, Después pasaron claro. a ser LECAPS, ahora LEFI, el problema. Siempre hay una ley que nos trae problemas. Sí, a ver, bueno, a ver, rápido. Las LEFI, las LELIX se transformaron en LEFI. Las LELIX eran en poder del Banco Central, las absorbió el Tesoro. Perdón, las LELIX, para ir un poquito, era lo que, digamos, cuando había mucha Viejas inflación, era lo que con los bancos podían cobrar una cosa así era, si le podés explicar. No sé, porque Para un te- hincha de te instituto. fuiste muy Explicarlo atrás. fácil. A ver. Muy atrás. Las LELIX vienen de las LEVAX. No sé cómo estoy en la cámara, estoy ahí. Ahí está. Ahí. Ahí está. Las No, Le- pero estabas las- al medio estabas bien. Ahí Sí. estoy, bien. Las LELIX venían de las LEVAX. Las LEVAX empezaron en el 2002 cuando el Banco Central no tenía instrumentos por dado el default para hacer operaciones de mercado, o sea, absorber pesos o meter pesos en la economía a través de estas operaciones de mercado abierto. Entonces ahí empezaron las LEVAX. ¿Qué pasó? Eso empezó a crecer, ¿sí? Y se empezó a armar la famosa bola de nieve. Exactamente. ¿Sí? Las LEVAX al principio eran largas, tenían 9 meses, después las LELIX ya empezaron a tener plazos mucho más cortos, después el gobierno anterior las puso en un día, o sea, vencía en una semana, o sea,
tenías de una semana hasta un mes y vencía en un mes, te podía vencer 3 veces la base monetaria. Sí, una locura. Bueno, entonces las LELIQs, ¿y qué tenía? Eso generaba pesos endógenamente. ¿Por qué? Porque se pagaban, los intereses de las LELIQs se pagaban con emisión del Banco Central. ¿Sí? Y eso generaba expectativas de inflación futura. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno dijo, bueno, esto es un problema que tengo, porque si no las puedo renovar, tengo una masa de pesos en la calle en menos de un mes, y algo lo pudimos ver hace 2 semanas, el 10 de abril, el 10 de julio creo que fue, cuando cae la tasa, y cuando vuelven a recuperar tasa se va a dólar. Bueno, imagínate, eso hubiese pasado antes con hasta 4 bases monetarias. Bueno, las LELIQs las absorbe el Tesoro, y la diferencia es que los intereses de las LEFI ahora, letras fiscales de liquidez, se pagan con ingresos fiscales genuinos y no con emisión monetaria. Entonces, no crecen por emisión, sino en todo caso hay más intereses que el Tesoro dice yo te los voy a pagar. Y eso se desarmó a fin de Eso se julio. desarmó a ¿Qué mediados significa de julio, desarmar, exactamente. perdón, la ignorancia? Se le dijo a los bancos básicamente, esto no lo voy a renovar más. Sí. Tienen instrumentos como LECAPS, ¿sí? Bien. O ir al mercado a dar préstamos, básicamente, Bien. a trabajar de bancos. ¿Y ¿sí? pasó no a prestarle eso? al gobierno. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Una parte efectivamente fue a... Porque, a a ver, LECAPS, perdón, te pregunto eso de préstamo Sí. porque me imagino, a ver, supongo que si fuese así, che, yo voy, saco un préstamo y no me están No. cobrando el 130% de tasa, que es lo que me están ofreciendo, mi banco me está ofreciendo eso. Tu banco medio carelli, te digo. Sí. Pero bueno, sí, a ver, están caros. Hay gastos financieros. Hay bancos que están con un No, costo perdón, no era un financiero caro, total. era una billetera virtual. que me Sí, está ofreciendo bueno, eso. muy caro. Los bancos en general, para préstamos personales están abajo del 100, por suerte ahora, pero han llegado a estar, hace un año atrás, han llegado a estar al 200 de costo financiero total. Pero Los digo, préstamos en eso digo, tendría que haber tenido ese efecto, un crédito más barato, ¿o no? tendría que haber tenido ese efecto. El tema es este, a ver, los bancos tienen mucha liquidez y si la tasa baja mucho, también los ahorristas dicen, momento, a esta tasa de interés ya tal vez no me conviene quedarme en plazo fijo y prefiero irme a otro instrumento que me resguarde más en este momento de tensión. El dólar. Exactamente. Sí, a largo plazo yo nunca recomiendo el dólar porque si vemos está perdiendo 3% anual más o menos de inflación norteamericana, pero bueno, acá en Argentina todavía uno lo ve como refugio de valor, también porque es lo más accesible, lo que más conocemos históricamente. Pero bueno, eso es lo que pasa. Si la tasa baja muy rápido, bueno, buscamos, a ver, los pesos tienen básicamente tres lugares donde ir. Consumo, ¿sí? Que pueden disparar la inflación, dólares, que puede disparar el tipo de cambio, o hacer tasa. No hay mucho más. O sea, nadie que usa un poco la razón los va a guardar abajo del colchón los pesos que pierden valor. ¿sí? Salvo, ese pastor evangélico que después lo encontró convertido en dólar. Bueno, guarda. Bueno, salvo, pero claro, él tenía a Dios de su lado. Así, claro, a Dios de su lado, bueno. Bueno, pero yo para pasar limpio. O sea, sí. Es decir, cada vez que se dan tasas de interés, si un plazo fijo te da un 30% de tasa de interés, significa que cuando se venza eso, hay que poner esa plata. Esos pesos en algún lado hay que crearlos. O sea, Momento. Depende si, a ver, antes los creaba el Banco Central con esta emisión de las LELIQs. Hoy ya no hay más ni LELIQs, no hay más LEFI, solo hay LECAPS y todo se está pagando con recursos genuinos. Entonces, la plata no es que sale de algún lado, sale del sector privado. A ver, el que pide un préstamo lo va a pagar ese préstamo con intereses activos. Que eso es lo que yo vi, me acuerdo, en economía de la secundaria, que los intereses te lo pagan con los intereses que cobran de los préstamos. Exacto, y los préstamos se cobran de las mayores ventas. Uno en el sector privado, una empresa que toma un crédito del sector privado, lo hace para apalancarse y crecer más. ¿Sí? No toma un crédito porque sí. O sea, toma un crédito, compra capital de trabajo o bienes de capital. ¿Sí? Bienes de capital, una máquina, produce más, vende más, puede pagar interés porque gana más plata. Ese gana más plata, paga los intereses, y con esos intereses se paga la otra parte. Los bancos hacen intermediación financiera. Y ahora hay un fenómeno raro que es que lo que está pasando, pasó en esta última semana, es que frente a la escasez de pesos, aparecieron pesos, pero en lugar de irse a
Préstamos. a préstamos, en lugar de importar maquinaria, la gente se empezó a ir de vacaciones, es lo que dicen todos. Sí, a ver, vos tenías un dólar que estaba a nuestro punto de vista, o sea, como lo vemos nosotros, no es que está atrasado, sino que decimos, a ver, acá irme al interior, irme a, no sé, a Mar del Plata, Sí. en invierno, no voy a nada, es caro encima, o sea, o me voy a esquiar y también es carísimo. Digo, bueno, Me voy a Bucios. cotejo con bucios Claro. y me sale más barato, o sea, y bueno, o me sale lo mismo, pero el agua está Claro. calentita, no sé. No es que, a ver, atraso por definición ya no puede haber más, atraso cambiario. Ya por definición, Bueno, cuando lo dijo a Cantito el otro día el presidente con todo el equipo económico, el dólar flota. Sí. a ver, el dólar flota en la banda, llegado el límite de la banda, bueno, ahí sí van a intervenir, pero mientras esté en la banda, flota. Y la tasa de interés también flota. Cuando se desarman las LEFI, justamente la tasa empieza, vas a ver que el equipo económico dice tasa endógena. ¿Sí? Eso significa que la tasa se determina en el mercado, es libre. Entonces la tasa también flota. Porque una forma que tenía, si recordamos gobierno de Mauricio Macri, una forma de tasar el tipo de cambio, si bien el tipo de cambio flotaba, era con una tasa que determinaba el Banco Central. Cuando Sí. el premio por hacer carry trade es alto, vos atrasás el tipo de cambio artificialmente vía tasa. Hoy la tasa de interés flota y el tipo de cambio flota. Entonces, Claro, por hoy eso. ya no existe más atraso cambiario. Por eso hay bancos que tienen tasa al 30 y otros tienen tasa al 35%, como para que te quedes. Ahora, pero de eso Sí. que vos estás diciendo, de un mundo ideal, si a vos te parece comprar campeón, que le dijo Caputo a un tipo cuando el dólar estaba mucho más barato de lo que está Y le ahora. hicieron caso. Está a 1200 y Sí. algo, sí. Claro. y 1180, cuando fue eso, 1180. compra campeón. Sí, pues yo le hice caso. Él mismo. No compré, creo. no, 1180 compré. Sí, comete, mirá que- $500. Sí, sí. No, porque te voy a contar una interna a Sebastián. Después terminé ganando. Ojo, No, otro. te voy a contar otro una interna terminé. cosa. Cuando él dice hay que comprar dólares, yo te cuento, nosotros no lo hacemos, porque generalmente pasa algo. Por eso me sorprende ahora que vos En le ese hayas momento, bueno, pegado a eso. En esa le pegué. Y en la otra, a la larga, también le terminé pegando. No sé, siempre cuando dice voy a... A No, 1500 no nosotros nos alcanza porque no abrimos. somos periodistas, estamos hablando de comprar $100, Sebastián, no es que Sí, estamos no hay- hablando de... no hay hacer una Sí, diferencia. yo veo que pero, tengo 5 monos ahí afuera esperando. Vos sos el que compró dólares, vení. escuchame, No, a pero ver, sí. ¿qué pasa con eso? Otro tiro en los pies fue comprar campeón porque el dólar ya está en 1380, 1370 que cerró. Hoy cerró 1370. Bueno, pasa que justo se da con el pago de aguinaldos, ¿sí? Y con un periodo preelectoral, o sea, se suman todo. Y encima la liquidación del campo se adelantó toda a junio, quedó Claro. los primeros días de julio, vos por la baja provisoria de retenciones, tenían que entrar hasta junio con la declaración y tenían 20 días para liquidar, ¿sí? Todo eso se aceleró. Una vez que se aceleró todo eso, te quedaste sin flujo de dólares. Entonces, todo eso hace que menor oferta de dólares, mayor demanda de dólares de la gente, ¿sí? Por vacaciones, que también estamos en vacaciones de invierno, aguinaldo y periodo preelectoral, donde sistemáticamente los argentinos se dolarizan para evitar para evitar pasar las elecciones en pesos y que no sabes qué va a pasar. Bueno, eso generó obviamente una mayor presión cambiaria. Ahora, yo lo que creo es que, a ver, en los mercados financieros se arbitra lo que es tasa y tipo de cambio. Y hoy tenés una banda que es de 1450. Bueno, ¿eso qué significa? La tasa de interés, hoy igual la tasa se moderó, ya está en 30%, la de corto. Llegó a estar 70 más o menos, y más algunas operaciones. Bueno, la tasa de interés actúa como un freno automático. Entonces, cuando se está acercando mucho el dólar a la banda superior, cuando queda más o menos poner que la tasa es de 3% mensual, cuando queda un 3% bajo la banda, eso es el límite. ¿Por qué? Porque a ese nivel de tope, el que tiene dólares dice, bueno, yo los vendo y me pongo a hacer tasa, porque yo sé que, si yo le creo al gobierno, obviamente, yo le creo que la banda la va a frenar, ¿sí? Pero bueno, ahí tenés un freno automático. Si vos no le crees, tenés el freno de emergencia, que es el gobierno vendiendo dólares, que está autorizado a vender dólares Sí. a 1445, que es hoy la banda superior, porque acordémonos que la banda se va ampliando 1% mensual, no es más 1400 como inició en abril. Así que Y esto, máximo eso. En definitiva, ¿no? ¿En qué etapa estamos? ¿Hay que tener miedo? La pregunta que siempre suele hacer Juan,
Tengo 1.300, ¿cómo es? Tengo hoy Tengo 1.370 1.370 pesos. pesos. ¿Me vendés $1? Yo a este precio soy vendedor, pero a ver. No es recomendación, de como hecho, suelen decir en Twitter tus colegas. no es recomendación yo Bien. a este precio soy vendedor, no soy comprador. A ver, como te digo, me parece que a este precio te pones, de hecho en las operaciones largas, van a haber gráficos de break-even de tasa, significa que en operaciones más largas, a partir de octubre, noviembre o diciembre, si vos crees que el gobierno tiene capacidad para hacer respetar la banda vendiendo dólares, bueno, de que tenés un seguro, ¿sí? Porque te pones en pesos a una tasa tal que si el dólar se disparara y vos crees que el seguro funciona, te garantiza un rendimiento en dólares superior a cualquier otra inversión. Entonces, nada. Si baja el tipo de cambio, no, porque te queda una... ¿Qué pasa? Cuando baja el tipo de cambio es al revés. Si baja mucho, vos estás muy lejos de la banda superior. Tu riesgo es igual a esa distancia entre el valor del tipo de cambio y la banda superior. Por eso no es lo mismo. Cabo, te voy a mostrar Sí. te voy a mostrar esto que preparó la encuestadora Delfos acá en Córdoba. Dice, Sí. nivel socioeconómico... Esto es provincia de Córdoba. Esto es provincia de Córdoba. En la Dale. era de Milei, mirá, la clase alta está prácticamente cayendo un poquito. 2 puntos. Cayendo un poquito. ¿eh? De 18 a 16%. De 18 que arrancó con Milei a 16%. La clase media, lo que queda de la clase media, Del 61 aumentó. al 64. Aumentó del 61 al 64%, Que se más mantiene o menos, estable en la comparación de enero. como de enero. Y la clase baja, más o menos, se mantiene estable. Pero Bajó acá, un punto. yo me quiero detener acá, en la clase media, que aumentó casi 3 puntos, más o menos. Sí. ¿Se nota eso? ¿Hay una perspectiva de que pueden estar mejor las cosas, que están igual de mal? ¿Qué es lo que ves vos? Esto es cantidad de personas que me están mostrando, ¿no? Sí, eso Sí, es la porcentaje, población, sí. porcentaje. Bien, porcentaje, ok. Bueno, sí es consistente con otras encuestas que vi donde mostraban, de hecho, que subía la clase los más pobres, o sea, que quiero decir, los de menos recursos mejoraban su ingreso, ¿sí? Eso. Sí, a ver, yo creo que esto va a ir mejorando a medida que se recuperan los ingresos. A ver, ya tenés una caída, no sé, no conozco el ratio de Córdoba en particular para la pobreza, pero a nivel nacional, si te cayó la pobreza del 50 y pico al 31, es una estimación del Ministerio de Capital Humano, pero cayó la pobreza abruptamente, a ver, esto va mejorando. Son mejoras graduales, 3 puntos. Está mejorando, es una mejora. pero todavía no está impactando eso en el comercio. Es En el muy consumo. bueno, en el consumo, es muy heterogéneo. Hay sectores. Entonces estamos De preparando. hecho, Sí. perdón, en eso también se explica, perdón, te agrego Sí, esto. sí. Viste, y lo que mostramos recién de inflación, el dato de... el centro almacenero es el que le suele pegar, pero no falla. 1,5 dio y siempre Sí. está ahí muy cerquita. Es un dato de inflación excelente, digamos, a lo que venimos Sí. acostumbrados, es muy buen dato. Y uno podría pensar, bueno, se está frenando el pase lo que fue a dólar no pasó precios. Sin embargo, No pasó precio, sí. hoy, primer lunes hábil de agosto, hubo remarcaciones, no sé si Pasó tenés- esto. No, lo que es un rumor que lo convierte en realidad. Vamos a ver si esto lo publica Una cuenta que se llama Finanzas Argi, no sé si la Finanzas seguís. Argi. Sí, la conozco, sí. Lo cotejamos. Yo llamé a varias personas Sigan la mía, che. Sí, sigan. sí, te seguimos, bueno, ponemos la pero tuya. Pero digo, ¿De dónde? mirá, ¿Ahí te ahora, sacamos, Seba? lo que vamos a decir ahora no sé si te va a gustar. Yo lo cotejé con varios del sector supermercadista, porque ¿qué hice? Sí. Que Mondelez Mondelez va a aumentar llegó la listas nueva nuevas. lista de precios, hoy llegó la lista de como suele precios pasar al principio del mes. a los supermercados, y Mondelez, que se dedica a galletitas, principalmente entre 7 y 9%, Unilever, que es de todo, tiene desde fideos Unilever hasta... 8, Hasta por eso, restaurantes, todo, sí. Arcor Son- del 3 al 5, La Serenísima 4%, Dadone 3,5%, Danone. o sea, con un máximo de un 9% y un mínimo del 3,5, 4, Están fueron remarcando. llegando, según lo que dice Finanzas Argi, la nueva lista de precios de los supermercados. Los supermercados me decían lo siguiente: mira, no la hemos recibido todavía, la mayoría de esa lista, puede ser que hayan llegado en Buenos Aires, no todavía acá al interior. Lo cierto que te puedo decir es, ojo, dice, porque no da para más. Claro. Lo que puede llegar a pasar, algunos especialistas en consumo me decían, es
que lleguen esa lista de precios, Se reboten. pero con muchas promociones. Entonces, La También. licuás. la Serenísima te aumenta el 4%, pero los miércoles te dice la segunda unidad con un descuento del 30%. O Dadone te dice, te compras 3 flancitos, el cuarto no lo pagas. Gratis. Entonces, como con muchas ofertas. Sí, lo que pasa es que eso te impacta sin los datos de inflación. Fue la famosa queja de Caputo, ¿te acordás? Hace unos meses. Claro, en cuando vez de dijo, poner la segunda unidad del sí, 50%, bájale la... bájala. bájala. A ver, hay que distinguir dos cosas. Lo que es un salto discreto del IPC y la inflación. ¿Ok? La inflación se produce por un exceso de pesos que deteriora el poder adquisitivo de esa moneda. Y ¿sí? una suba Nosotros constante de precios. la conocemos porque hay una suba constante en el nivel general de precios de manera consistente. O sea, Bien. todos los meses sube el nivel general de precios. ¿Sí? Pero se ve un deterioro consistente del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, cuando vos tenés un salto discreto del nivel general de precios, no necesariamente va a ser inflación. Imagínate vos venís 0, 0, 0, 0, 0 y tuviste un cambio de precios relativos, saltó el índice, no por eso tenés inflación. Ahora, ¿qué pasa cuando sube el tipo de cambio? En algunos tramos de la cadena, obviamente ese tipo de cambio es más relevante que en otros. Si vos tenés artículos importados, bueno, Claro. algo en tu cadena de costos te va a Claro, lo que pasa es que decían, ya el dólar, los precios, ¿a qué precio de dólar se colocaron? Se calcularon. Sí. Se calcularon el dólar de 1.500 o el dólar ahora de 1.380. El tema es cuánto vos tenés otro concepto que es el de elasticidad, o sea, cuánto yo pierdo de ventas cada vez que subo un Sí. porcentaje de los precios. Bueno, entonces, hay una parte que necesariamente va a tener que absorber el comercio o el productor, ¿sí? Y otra parte, bueno, quedará en el consumidor. Mientras más necesario es el bien, más inelástico es, o sea, más le puedes trasladar ese aumento, ¿sí? Igual estuvimos viendo que en un año la inflación fue 39 y alimentos fue 32. Ahora, ¿esto va a ser necesariamente inflación? No necesariamente. Hay que ver. Hay un problema que es que la inflación vos la medís en góndola y no sabés si se está consumiendo o no. Lo vas a ver por ahí al mes siguiente, porque vos ves un salto en el IPC, pero como no se consumió nada, porque hay una encuesta, cuando vas a encuestar vos ves el precio, no le preguntás al almacenero si está consumiendo o no se está consumiendo. Pero lo vas a ver reflejado tal vez al mes siguiente cuando al no consumir, o sobre el mismo mes, al no consumir, Bien. dicen, bueno, bajo los precios. ¿Ok? Entonces al mes siguiente vos a veces ves esos picos, no sube y baja, ¿por qué? Porque el precio hasta que lo registra que no se consume y baja puede tardar un par de semanas. Te cierro con esta que lo dijo el otro día Arriazu, quiero saber si vos estás de acuerdo o no. A ver. Dice Arriazu, ¿qué es lo que más se vendió en los últimos meses? Inmuebles. Inmuebles, autos y motos. O sea, Electrodomésticos, sí. electrodomésticos. El 80% de esas ventas han sido a través de préstamos, seguramente. Entonces, hubo un fuerte consumo en esas áreas y ahora hay restricción en otras. ¿Por qué? Dice Arriazu. Porque se están pagando las cuotas de todos esos créditos que se utilizaron para comprar. ¿Coincidís que el consumo puede estar afectado por esos créditos que se sacaron hace un par de meses o va por otro lado la falta de pesos? Sí, a ver, evidentemente puede estar afectado por eso. Yo creo que también lo que vos ves es, cuando vos ves una caída del consumo en estas condiciones, vamos, el agregado no cayó el consumo, ¿ok? Vos tenés que se cayó en realidad el consumo masivo. El agregado viene creciendo al 3% interanual. Y al 3% el último trimestre medido. O sea, todo, ¿sí? Consumo masivo, durables, etc. Pero vos lo que tenés también es, vos, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario, ¿sí? O a un prendario, vos no podés entrar con todo. O sea, no te dan todo, no te dan el 100%. Te dicen, bueno, señor, ¿qué casa quiere? Tome toda la plata. O el auto. Ahora los prendarios, prendario, viste que sí, ahora el Banco Nación hasta bueno, 140 Banco Nación, sí. Banco Nación, pero en general no es así. En general cuando vos vas a otro banco, no, y cuando vas a un hipotecario, menos. Sí, vos tenés que entrar con mínimo el 20%, entre el 20 y el 30% de ahorro. Entonces, necesariamente eso implica que vos tengas que generar ese ahorro. Entonces, vos lo vas a tener una caída, y sobre todo, eso se veía mucho en los jóvenes. Los jóvenes, hasta 2023, vos veías los restaurantes llenos, o sea, era gasto, porque no tenían perspectivas de futuro, ¿sí? Hoy, esos mismos jóvenes dicen, momento, yo ahora puedo acceder a mi casa si ahorro,
Entonces, dejan de cambiar el celular todos los años, como lo venían haciendo, dejan de salir a comer afuera, tan seguido por lo menos, no es que no van nunca más, pero dicen, bueno, no voy a ir todas las semanas como iba antes. Bueno, pues empiezan a cambiar esos patrones y empieza a generarse este ahorro para poder acceder al crédito, porque si no, a ver, como te digo, o sea, ese boom de escrituras y aumento de créditos hipotecarios tiene que estar sí o sí basado en un ahorro previo propio. Y, Sí. a ver, antes no había mucho ahorro. Con O sea, esto yo seamos te sinceros. cierro lo mío. O sea, para Lo que que quiera. en 5 segundos, dos cosas. La primera, Sí. volviendo al inicio de la charla, ¿es un momento para estar nerviosos o no? Digo, Yo en esto no. de la suba del dólar. Yo para mí no, para mí ya, recordemos, yo les dije, para mí tiene dos límites, dos frenos. Un freno automático que es la tasa de interés, y si se rompe ese freno, porque podría pasar que se rompa, tenés el freno de emergencia, que es el gobierno que dice, bueno, yo tengo más de 22 mil millones de dólares para salir a venderlos y comprar pesos y retirar el excedente de pesos que quieran dólares. Entonces Bien. vos tenés tu freno de emergencia, está a 1350, de hecho bajó porque había estado a 1380, ¿no? Hoy Bajó. cerró 1370, creo. Sí. Bueno, el MEP estaba más abajo, estaba a 1350, creo. Entonces, vos sabés que más de 1450 no va a subir. Bien. No, no puede subir. Y la segunda con algo que acabas de decir con el tema de los créditos. Yo, por ejemplo, soy hipotecado UVA. Hice negocio hace 5 años, 6 años, después de que casi me muero a principios del año Un pasado. golazo, un golazo. Negoción, Claro. te digo. Negoción. ¿Todavía lo Porque dudás? vos tenés que A compararte ver, yo, para, te voy a sacudir un Vos poco tenés que la compararte yo- ¿Contra qué tenés que comparar vos? Contra el que alquila. Bueno, pero yo te voy a sacudir y te voy a decir, yo A ver. entro hoy a la central del Banco Nación y por un crédito que saqué de 2.400.000 pesos, debo 100 millones de pesos. Eso es nominalidad, no Bien. no Bueno, tenés que no me lo te tiene que responde. importar. No. A vos Bien. tenés que mirar tu relación cuota-ingreso. Bien. Porque tus ingresos también crecieron. ¿sí? Sí, Sí. soy periodista, pero está bueno, bien, pero paréntesis. Más o menos acompañaste la inflación. Más o menos. Dale, O sea, sí, no importa, hace de cuenta que sí, dale. Pero bueno, pero ponle que sí. Sí. Lo importante es que la relación con el ingreso se mantenga, más o menos, que Bien. tiene un límite que es del 30%, pero lo que importa es cuánto, vos tenés que decir, a ver, si yo hubiese alquilado, ¿cuánto estaría pagando de alquiler? Bueno, seguramente estarías pagando más, y si recordamos con la ley Hipoveji, y por suerte la derogaron en 2024, los alquileres habían volado, era una locura lo que, o sea, nada, O sea, no, para mí hice para mí negocio. hiciste Hoy negoción, hice porque negocio. además si ves las Sí. propiedades, Sí. y pagar propiedades en dólares, estaba mucho mejor de cuando vos la compraste hace 5 años. Yo la compré en Sí. 2018, no estaba en alto en ese momento porque justamente... En ese momento, Sí. claro, después Después se cayeron vinieron. un poco, Sí. después cayeron, pero justamente por todo lo mismo que se cayó todo, se cayó el mercado, todo. Ah. Ahora están recuperando valor las propiedades, vienen de a 10%, un poquito más, pero para mí hiciste un negocio. Y los Gracias. que están sacando hipotecario UVA siguen haciendo negocio. Y más ahora que la inflación se está, no sé qué tasa sacaste vos, pero la inflación 3,5. está... 3,5, nada. Bueno, era De el acá crédito para- Banco Nación de esa época. Está bien, pero es un regalo. Te queda. Vos pensás que el UVA lo que tiene la ventaja es que. saca ¿sabés lo que el me riesgo preocupa? Y esto te lo digo en el riesgo serio. inflacionario de la tasa. ¿Sabés lo que me preocupa? Que me quedan 25 años y en Argentina en 2 meses te pasan Se 25 pasan volando, tragedias se juntas. pasan volando, O sea, se ese pasan- es el Bueno. punto. Se pasan volando. Yo, como recomendación al próximo que sea un crédito hipotecario UVA, 20 años. 20. 30 años. 20 No, ya- años, ya pasó 20. el límite. Sebastián, un placer Muchas gracias, como siempre. como siempre. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a la pausa, nos Vamos está a corriendo pausa. el Vos sabés que productor. me estoy viendo, me voy a comprar otro día, fui al colegio Dale, rápido. de abogados, un saco cruzado. Una faja te tengo que comprar. Bueno. Vamos a la pausa. Lindo saco cruzado. ¿Me vio? Te la pasás practicando una canción durante horas en la ducha porque querés ser cantante. Pero sin agua, no hay canto, no hay shows, no hay conciertos, ni futuro.
Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. El Boleto Educativo Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo. Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio a los docentes que lo utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba. Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo, es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas, necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. EPEC, para seguir creciendo juntos. 10 de la noche en toda la República Argentina. Siempre quise decir esto. ¿Y son las 10 de la noche? Sí, ¿Qué eran? ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Sí. Chao.